Okay. Bien. Continuamos con el desarrollo de ese ejercicio que habíamos comenzado a leer su descripción. Bien, continuando entonces, estuvimos leyendo el ejercicio, el enunciado, y habíamos visto una máquina de un alternador de 14 polos, trifásico, conectado en estrella, impulsado por una turbina hidráulica. Aquí fíjense, como son 14 polos, se supone que es una máquina de polos salientes, porque está trabajando con una turbina hidráulica. Tiene los valores de potencia, 120 megavolt-ampere, tensión en bornes, 13,2 kilovoltios, factor de potencia 0,8 en retraso inductivo y 50 Hz de frecuencia. La resistencia de armadura o la resistencia efectiva del inducido es 0,08 ohmios. Su reactancia de eje directo es de 0,62 ohmios y su reactancia de eje en cuadratura es de 0,4 ohmios. Entonces, nos piden calcular. Inciso A, la FEN o tensión generada considerando como máquina de rotor liso. O sea, el cálculo sencillo sería en el inciso A. El inciso B, la tensión o FEN generada que se necesita para operar en condiciones normales, es decir, el cálculo tomando en cuenta cómo es una máquina de polos salientes. Y luego nos piden la potencia de salida en función del ángulo del par. Ángulo de potencia o ángulo de par motor es lo mismo. Son diferentes denominativos para este ángulo delta, que es el ángulo entre la tensión de bornes y la tensión generada o FEM. Entre B y E está el ángulo delta. Ángulo de potencia de la máquina o ángulo del par motor de la máquina. Muy bien, entonces ahora hagamos el ejercicio considerando como si esta máquina fuera una de rotor liso. El cálculo sencillo, entonces, comenzamos. Vamos a encontrar entonces una E segunda prima, considerando este artificio de que estamos manejando la máquina con solo la reactancia síncrona en eje de cuadratura. Entonces va a ser igual a la tensión
por fase. Ojo, este cálculo siempre se hace por fase. Entonces, tenemos la tensión más la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en la reactancia síncrona directamente de eje en cuadratura. Por ahora no consideramos la reactancia en eje directo porque se nos está indicando que el cálculo va a ser como si fuera una máquina de rotor cilíndrico. Muy bien. La tensión de fase, la tensión en bornes de fase va a ser a la tensión de línea, 13.200 voltios sobre raíz de 3. Nos da 7.621 voltios, que sería la tensión de fase. ¿Cuál es el ángulo? Es 0. Siempre se toma como referencia para la tensión el ángulo 0. Luego, la corriente la podemos calcular tomando en cuenta la potencia aparente, que es la potencia de 120.000 kilovolt ampere entre raíz de 3 y entre la tensión de línea, 13,2 kilovoltios. Nos da 5.548,6 amperios. Esta es la corriente del inducido. Ahora bien, aquí utiliza θ como ángulo de factor de potencia. Es menos 36,87 grados, porque el factor de potencia es 0,8. Muy bien. La corriente entonces tiene esta magnitud, 5.248,6, con un ángulo de menos 36,87, que es el ángulo de factor de potencia. Luego entonces, volvemos a la ecuación inicial, E segunda prima sub F ha de ser igual a la tensión de fase, que sería 7.621 con un ángulo de 0 grados, más, acá tenemos la impedancia, que está compuesta por la resistencia del inducido, que es 0,08, más la reactancia síncrona en cuadratura, en eje de cuadratura, que es J04, que va a ser multiplicado por la corriente. Entonces, tenemos acá 5.248,6 con un ángulo de menos 36,87. Nos da 9.327 con un ángulo de 8,807 grados, que sería el ángulo de par motor o ángulo de potencia de la máquina. Entonces hemos calculado y nos da 9.327 voltios la FEM inducida, considerando que hemos calculado como si fuera de rotor liso. Por si acaso, no se sorprendan acá. RA está acá, RA, y se está poniendo JXQ, se está factorizando la corriente I sub A. Esto es I sub A. Muy bien, entonces el inciso A está resuelto. Pasamos al inciso B. El inciso B indica calcular también la FEM inducida en condiciones normales, es decir, la máquina tal como es, una máquina de rotor de polos salientes. Y vamos a ver que existe una diferencia cuando se calcula simplificando y haciéndola como de rotor liso, que calculando como rotor de polos salientes, que en este caso es el tipo de máquina que estamos analizando. Entonces, aquí ya vamos a tener que disgregar la corriente en eje de cuadratura y la corriente en eje directo. Ya sabemos, la corriente en cuadratura es igual a la corriente del inducido por coseno de
ángulo tita, pero no es tita o coseno de phi también, más el ángulo de potencia. Entonces, este cálculo anterior, que es el simplificado, simplemente nos está sirviendo para conocer el ángulo. ¿Se acuerdan? El método A hacía de esa manera. Entonces, ya tenemos el ángulo, eso nos ayuda. Entonces, la corriente es 5248,6 por coseno de la suma de tita, que es 3687, más delta, que es 8,807. Haciendo esta operación numérica tenemos 3667,2 amperios. La corriente en eje de cuadratura. Por su parte, la corriente en eje directo va a ser a la corriente del inducido por seno de tita más delta igual 5248,6 por el seno de la suma de estos dos ángulos, 36,87 más 8,807. El resultado, 3754,9 amperios. Ahora bien, para expresar como vectores tenemos en su forma polar, podemos escribir este número, que es la corriente en cuadratura, el módulo 3667,2 con un ángulo de 8,807 grados. La corriente en eje directo tiene como módulo 3754,9 y el ángulo es menos 81,183. Ahora bien, la FEM inducida, E sub F, es igual a la tensión de fase en bornes más la caída de tensión por la resistencia debido a la corriente del inducido, y aquí ya se maneja por separado, más la caída de tensión debido a la reactancia síncrona de eje directo por la corriente de eje directo, más la caída de tensión en las reactancias síncronas de eje en cuadratura por la corriente en eje en cuadratura. Estos dos términos llevan la J porque corresponden al eje imaginario. Ahora bien, reemplazando valores, tendríamos aquí 7621, ángulo 0, aquí la resistencia es 0,08 por 5248,6 con un ángulo de menos 36,87 grados. Esta es la caída de tensión en la resistencia. Y aquí tenemos la caída de tensión en la reactancia de eje directo. Reemplazando valores, teníamos reactancia de eje directo 0,62 por la corriente de eje directo, más J 0,4 era la reactancia X sub Q por la corriente I sub Q, que es la corriente en eje de cuadratura. Resolviendo esta expresión de números complejos, tenemos que la tensión de fase de la máquina de polos salientes calculada de manera normal, entonces es 10.153 voltios con un ángulo de 8,8, que es el ángulo de potencia de la máquina. Luego, para tener el valor de la FEM de línea, multiplicamos por raíz de 3. Por lo tanto, nos da 17.586 voltios, que sería la FEM inducida con el cálculo de la máquina de polos salientes, considerando las
reactancias de eje en cuadratura y eje directo, considerando obviamente sus respectivas corrientes. Como vamos a comparar, existe una diferencia numérica por el primer cálculo y el segundo cálculo. Fíjense aquí, la tensión de fase es 10.153. En este caso, por el cálculo directo, sencillo, era 9.327. Pero, repito, este cálculo lo hemos hecho más que todo para determinar el ángulo delta, que nos da la cuantificación del ángulo de potencia. Y finalmente nos vamos a calcular la potencia, que es lo que nos pedían en el inciso C. La potencia de salida en función del ángulo del par motor o del ángulo de potencia de la máquina delta. Entonces, la potencia tenemos que considerarla tanto la potencia en eje directo como la potencia en eje en cuadratura. Y la suma de esas dos potencias ha de ser igual a la potencia de salida de la máquina. Repito, considerando que la máquina es de polos salientes, para calcular la potencia de salida tenemos que calcular por separado la potencia de salida por eje directo, con el cálculo de eje directo, y la potencia en eje en cuadratura. Ahora bien, esta potencia en eje, por el eje directo ha de ser 3 veces la parte real del producto de la tensión de fase por la corriente de eje directo. ¿Y por qué 3? Porque estamos hablando de 3 fases. Esto sería solamente la potencia real de una fase. Entonces, como son 3 fases, tenemos que multiplicar por 3. En una máquina trifásica, la potencia es igual a la suma de las potencias de las fases. Como se considera que una máquina está equilibrada, balanceada, entonces las potencias de las 3 fases son iguales, por eso se multiplica por 3. Entonces tenemos 3, la parte real se pone acá, 7.621 con ángulo de 0 grados, por la corriente de eje directo, que ya conocemos, es 3.754,9, con el ángulo más 81.193, que nos da un valor de, ya expresado en megavatios, 13,14 megavatios, que es la potencia de salida, la potencia efectiva de eje directo. Por su parte, para calcular la potencia en eje en cuadratura, tomamos 3 veces también, porque son 3 fases. Considera parte imaginaria, la tensión en bornes por fase, por la corriente eje en cuadratura. Y se repite aquí 3. La parte imaginaria, 3.621, un ángulo de 0 grados, multiplicado por la corriente del eje en cuadratura, que es 3.667,2 con un ángulo de menos 8,807. Nos da 82,85, ya expresado en megavatios. Luego decíamos que la potencia de salida, la potencia
efectiva, la potencia útil de salida de nuestro generador va a ser la suma de estas dos potencias, tanto P sub D más P sub Q. 13,14 más 82,85, ambos en megavatios, nos da 96 megavatios de potencia. Que si queremos comprobar por el método directo, ustedes saben que potencia podemos calcular como el producto de la potencia activa, P, como el producto de la potencia aparente por el coseno del ángulo de factor de potencia. Teníamos el dato 120 megavolt ampere, es la potencia aparente, multiplicado por coseno de menos 36,87. Nos da 95,99 megavatios, prácticamente los mismos 96 megavatios que hemos calculado por este método de la máquina de polos salientes, considerando las corrientes de eje directo y corriente en eje en cuadratura, lo cual comprueba que el cálculo es correcto. Muy bien. Concluido este ejercicio, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente subtítulo. Bien, con este ejemplo estoy una hoja adelantada. En realidad, con este ejercicio concluimos este tema que se refiere precisamente a el análisis del comportamiento de una máquina de polos salientes, habiendo visto precisamente la diferencia que hay con la máquina de rotor liso. Entonces, no hay ninguna pregunta, habríamos concluido este tema. Muy bien, mis estimados estudiantes, mis futuros colegas, entonces hemos concluido un tema más. Estamos dentro del cronograma, estamos avanzando bastante bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a quedarnos acá. Quiero anunciarles de que vamos a tener una práctica de cátedra. Voy a publicar en la plataforma Moodle. Yo creo que esta noche ya va a estar cargada en la plataforma Moodle y la fecha de entrega y todo ello vamos a anotar y les vamos a avisar. Entonces, nuestra primera práctica de cátedra va a salir el día de hoy. Tomen muy en cuenta las fechas, el horario de entrega, dado que el trabajo práctico contempla una parte de temas ya que hemos avanzado y este que estamos terminando, entonces la entrega va a ser para dentro de 7 días. Una práctica relativamente sencilla, lo que deseo es de que trabajen y se ganen una buena nota. Una buena práctica tiene una buena nota. Lo importante es el cumplimiento. No sé si hay alguna pregunta.
Bueno, de no ser así, nos vamos a despedir por el día de hoy y mañana nos volvemos a encontrar en el horario que nos corresponde. Esta noche les voy a mandar el siguiente tema y eso al WhatsApp, así como la invitación para la clase de mañana. Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Luego, jóvenes. Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, hasta mañana. Cuídense, cuídense, cuiden a sus padres. Este mal tiempo ya va a cambiar, ya va a pasar. Listo. Hasta mañana.